Aquí estamos, esto llegó la hora, esto es de Televisión Andalucía y me estaba diciendo, estamos en directo, claro, hombre. Señores, niños y niñas andaluces todos, Meli Galarza con todos nosotros. ¿Cómo estás, Meli? Hola, directo. ¿qué tal? En vivo y en directo. En vivo y en directo, qué bien. Pues muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, gracias por preguntar. Nada, ya ves. Mirando al puente ya, prácticamente. Sí. Bueno, no hay puente, nosotros no tenemos puente. Bueno, en la universidad un poquito sí que hay, ¿eh? Sí. Vamos, hay clase, pero un poquito sí que hay. No, pero el viernes no. No. O sea, que sí tenéis puente. Sí, pero lo que pasa es que es puente a medias, como digo yo, porque no hay clase, pero sin embargo no es completamente festivo. Ya. Es un semi que tenemos ahí en la universidad. O sea, por ejemplo, ¿los profesores tenéis que ir el viernes a clase? A clase no, facultad? a la facultad en función de otras cuestiones, pero no es que tengas que estar allí ni nada, pero tampoco es completamente festivo. Bueno, Bueno, o sea, que no sí. te vas a ningún sitio. No me voy, pero porque tengo un montón de trabajo. Bueno, pero decir, tengo un montón de trabajo y luego reírte así es como guay, o sea, no sé, parece que lo tomas con optimismo. Sí, porque sigo pensando que las personas que trabajamos seguimos siendo bastante privilegiadas dentro de todo. Hay que trabajar, hay que hacer las cosas, más yo me dedico a cosas a las que me gustan muchísimo, Sí. y eso también es un privilegio. Me lo he currado, es verdad que me he currado poder estar haciendo cosas que me gustan, pero eso también lo agradezco, ¿no? Bueno, Meli Galarza es amiga de la casa, para empezar, es profesora de la universidad, bueno, hay muchas cosas, pero hoy hemos querido que viniese porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña. Y queríamos reflexionar sobre esto, o sea, porque parece que es algo así como un poco naif incluso, pero me parece que en cuanto empecemos a hablar vamos a ver que la profundidad de este día es muy interesante. Es muy interesante. Aparte de naif, yo creo que mucha gente puede pensar que si la ONU establece un Día Internacional de la Niña, y más si te metes en la web de la propia ONU, podrás pensar que bueno, esto no es para Málaga, o esto no es para Andalucía, esto no es para nosotros, para España, ¿no? Es decir, así un poco en escala, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, Sí. nada más lejos de la realidad. Es decir, la ONU establece el Día Internacional de la Niña, precisamente a raíz de la conferencia de Beijing de 1995, que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre las reivindicaciones que se hacen en Beijing 1995 con las mujeres y ya empieza a haber unas reivindicaciones con respecto a las niñas, porque difícilmente podemos paliar las cuestiones que tienen que ver con las desigualdades entre hombres y mujeres de adultos si no empezamos desde la infancia. Entonces, pues tenemos que empezar un poco desde ahí. Claro, cuando hablamos del Día Internacional de las Niñas, estamos hablando del derecho, por ejemplo, de derechos fundamentales que en muchos casos las niñas del planeta, incluso de nuestro entorno, no tienen. Exactamente, o sea, una de las cosas que se plantea ONU es basarla en tres ejes básicos, ¿no? Que son sanidad, educación y protección, ¿no? Y en torno a estos tres ejes, pues te da datos que afectan efectivamente, como tú bien estás diciendo, a todas las niñas del mundo, incluidas las andaluzas. Yeah. Entonces, efectivamente, por eso te digo que hay que congratularse. Yo siempre, cuando son los días internacionales, me gusta empezar diciendo los logros alcanzados, porque y más ahora que vivimos en unos tiempos tan difíciles desde el punto de vista internacional, tenemos que también ser capaces de congratularnos de las cosas buenas que hemos conseguido hacer como sociedad a lo largo de los años, ¿no? Precisamente por estas reivindicaciones que en este caso vienen del movimiento feminista, pero que pueden venir de otros aspectos, ¿no? También vienen de muchas personas y de muchas organizaciones que trabajan directamente con la infancia, ¿no? Entonces me parece que está bien, ¿no? Empezar con esa sonrisa y decir, bueno, a ver, no está mal, no es que estemos perfectos, nunca estamos bien, nunca estamos perfectos ni perfectas, pero sí hay que empezar a decir también, o a mí me gusta empezar diciendo, bueno, las cosas van mejorando precisamente porque a raíz de las reivindicaciones, las políticas públicas que se hacen efectivamente palían las desigualdades que hay, en este caso, entre niños y niñas. Vamos a hablar de desigualdades. Claro, porque mucha gente estará diciendo en casa, pero bueno, ¿qué desigualdades, no? Entre niños y niñas no hay desigualdades, ¿no? Habrá gente que diga, yo llevo a mis hijos al cole y no veo que haya desigualdades. Voy al parque y no un niño, una niña, ¿no? Vale, pues vamos a empezar, por ejemplo, ya sabemos que acabamos de tener un premio Nobel, maravillosa, ella que, entre otras cosas, que es el tercer premio Nobel en economía dado a una mujer. Bien. Que esto ya nos da... Vamos avanzando, ¿eh?
Claro, pero solamente 3, Sí, ¿sabes? sí, ¿No, sí. Roberto? Y es como decir, bueno, vamos, pero tenemos que ver si Sí, metemos sí, un poquito el vamos acelerador, bueno, un poquito el va. acelerador. Venga, Pero en lo celebramos, premio Claro, Nobel pero a una mujer. vamos, sí, Que han lo hecho cosas celebramos. muy interesantes, por cierto. Claro, y ella, su trabajo fundamental tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las tareas domésticas, todo lo que tiene que ver con... Y entonces, en base a todo el trabajo que ha hecho durante toda su vida como investigadora, cómo esto afecta a la economía de las familias, a la mía, a la tuya, Sí. pero también a la economía mundial. ¿Cómo afecta esto de los cuidados, ¿no? a la cuestión económica, ¿no? Vale, pues por ejemplo, en esta cuestión, y refiriéndonos... Tareas domésticas. Tareas domésticas, ¿no? Bueno, pues la ONU, déjame que me ponga las gafillas porque Por favor. la ONU... Me las voy a poner yo también Venga, en solidaridad y así, perfecto. con tu presbicia. Mira, la ONU dice que las niñas entre 5 y 14 años dedican 160 millones de horas más que los varones a las tareas domésticas. Así. 160 millones de horas más. Yo pensaba que habíamos mejorado esto. Te lo digo en serio, Meli, porque en mi casa, yo cuando era pequeño, voy a contarlo, ¿no? Esto yo creo que pasaba mucho, en general. Mi hermana, por ejemplo, limpiaba el baño y nosotros los chicos no. Esto era así. Pero pensaba que habíamos mejorado. Bueno, pero tú tienes que tener en cuenta que ONU habla de todas las mujeres, de las niñas del mundo. Sí, sí. Bueno, entonces, incluido este país. Claro, incluido este país en el que siguen cayendo más tareas domésticas en las niñas que en los niños. Infinitamente, claro. Infinitamente. A mí me pasa en la facultad, ¿no? Puestos a contar anécdotas, esto de que te llega una profesora, una alumna y te diga, profesora, mi abuela se ha caído, me tengo que volver al pueblo porque tengo que atender. Esto no lo hace ningún varón. No me ha ocurrido nunca, llevo muchísimos años en la docencia, sí. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que los datos son bastante contundentes. Está muy bien, tareas domésticas. Tareas domésticas. El dato es contundente, no, es brutal. Brutal. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo de cómo efectivamente al final nos afecta es lo local que llaman, ¿no? Lo global, pero que afecta a lo local. Vale. Vamos con un dato que tiene que ver con la educación. Y aquí nos vamos a congratular como comunidad autónoma y como Andalucía y como España en general y Occidente en general, la verdad. Dice la ONU que en el mundo 1 de cada 5 niñas no termina secundaria. 1 de cada 5 niñas. Lo que también te lo hilo con las cuestiones de las tareas domésticas y otras cuestiones que tienen que ver también con, por ejemplo, los matrimonios infantiles, matrimonios forzosos y matrimonios infantiles, ¿vale? ¿Qué ocurre en Andalucía? ¿No? Y entonces aquí me voy al Observatorio Andaluz, sí, ¿no? Los datos. Claro, porque más de uno estará diciendo, bueno, pero eso es en Afganistán, ¿a mí qué me importa? Bueno, en fin, sí nos importa, pero pon el ejemplo de Andalucía. Claro, entonces en Andalucía, por ejemplo, decimos que las chicas permanecen en un grado superior a los chicos en la educación. O sea, que tú imagínate, cuando tú haces el esfuerzo, ¿no? política y haces la oportunidad, ellas se quedan y ellas tienen un grado menor de abandono escolar que los varones. Cada vez hay, por ejemplo, tú que estás en la universidad, cada vez hay más chicas, incluso ya sois más mujeres en la uni que hombres, ¿no? Más sí, seguimos sin tener poder, pero sí. Seguimos sin conseguir llegar muy alto, pero todo va llegando. Evidentemente, yo siempre digo lo mismo, vamos llegando, requiere muchísimo esfuerzo, muchísima labor, pero efectivamente siempre digo, un poquito de meter el acelerador. Yo no quiero que corramos, o sea, no quiero que nos estrellemos, porque también podríamos estrellarnos en algún aspecto, ¿no? Pero bueno, pues si podemos meter un poquito, vamos a avanzar un poco. Un poquito Tampoco más. El turbo, pero un poquito más. Vale, estamos conmemorando el Día Internacional de las Niñas. Estoy con Meli Galarza y estamos poniendo ejemplos clarísimos, sí. Tareas domésticas, educación, cosas que para ver que efectivamente tiene sentido conmemorar un día como el de hoy. Porque otro dato, por ejemplo, tiene que ver con el riesgo de pobreza y el riesgo de exclusión, ¿vale? De las niñas en Andalucía. Las niñas, las familias monoparentales, o sea, de todas las familias que hay en riesgo de exclusión, casi el 50% de esas familias son familias monoparentales. Y de ese 50% de familias, el 90% son familias en las cuales es monomarental, es decir, que hay una madre con criaturas. Esto es una cadena, porque esto de riesgo de pobreza y de riesgo de exclusión, con lo cual esos niños y esas niñas, y aquí no hay distinción, o sea, hablo de las mujeres porque antes te he dicho que es muy importante que no perdamos nunca el foco de que cuando hablamos de las niñas estamos pensando también en el futuro, claro. Siempre estamos pensando en el futuro. Estamos proyectando una mujer, claro. Claro, y estamos proyectando mujeres, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues por ejemplo, los datos de Andalucía son peores que los del resto de las comunidades autónomas. Te decía, no todas, que acabo de acordarme de que Murcia, por ejemplo, está peor en algunos datos.
Pero te decía que la ONU establece 3 criterios, ¿no? Hemos hablado de educación, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con las cuestiones, bueno, educación, tareas domésticas, etcétera, y otro importantísimo que establece la ONU es el tema de la protección. Y entonces, cuando hablamos de protección, yo pienso, ¿las niñas andaluzas necesitan protección de qué? ¿No? Y enseguida, ¿qué se nos ocurre? Pues violencia sexual. Sí, agresiones. Claro, agresiones. Sí, sí. Y entonces los datos, pues si quieres empezamos, pero los datos son realmente estremecedores en Andalucía. Todas las semanas, podría decirte, Meli, todos los días, cuando hacemos el vaciado de prensa y elegimos las noticias para el programa, todos los días tenemos agresiones sexuales. Y todas las semanas tenemos agresiones sexuales a menores. A veces lo contamos con más intensidad y a veces no. Pero todos los días tenemos, así que dame datos. Sí. Pero vamos, yo como periodista que trabaja con la actualidad informativa te digo que todos los días hay una agresión. Me lo dices y a mí se ponen los vellos de punta, sí, porque me parece que eso es terrible, ¿no? Y que realmente ahí hay que poner mucho más el foco. Y hay que poner el foco en las niñas, pero también hay que poner el foco en los varones. Tenemos que educar de otra manera y tenemos que intentar que las cosas no vayan por el camino por el que están yendo ahora. Entonces, sin ánimo de ser absolutamente exhaustiva, pero sí decir algunas cuestiones, sí, por favor. Porque además... Roberto, cuando yo hablo de igualdad entre hombres y mujeres, realmente me refiero a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces a mí no me gusta ocultar datos que realmente, aunque estemos en el Día Internacional de la Niña, pero que en este caso pues tiene que ver con los varones. Cuando hablamos de agresiones sexuales a menores, el porcentaje de niñas que son agredidas es mayor que el de varones, en un casi 70 y pico por ciento, 78 o así por ciento. Pero los varones reciben más agresiones sexuales en las primeras edades que las niñas. Es decir, en las edades comprendidas entre los 12 y los 14 hay más varones que son víctimas de agresiones sexuales, mientras que las edades comprendidas entre 14 y 17 son más las mujeres, niñas, porque siguen siendo niñas, que son agredidas, ¿no? Pero el porcentaje sigue siendo altísimo. Aquí la cuestión está en esa edad tan frágil. Yo siempre digo que esa es probablemente la edad más frágil en la vida de una mujer, ¿no? Entre los 14 y los 17, incluso 18, 19, es la más frágil porque caen sobre ella todas estas cuestiones que hemos hablado tantas veces, que tienen que ver con los roles, que tienen que ver con los estereotipos, que tienen que ver con la objetización del cuerpo de las mujeres. Todo esto, ¿no? Esta presión tan brutal, ¿no? que hay, por ejemplo, en medios de comunicación, en redes sociales, todos esos filtros que hemos analizado, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Que hacen que ellas, pues esas edades sean especialmente frágiles, ¿no? Y de hecho, además, los datos, mira dónde están, ¿no? O sea, que son realmente llamativos. Pero también tenemos que hacer alusión a las niñas en Andalucía que han sido asesinadas por violencia de género. Que estamos hablando ya de relaciones de pareja, ha habido 2, desde 2003 hasta ahora ha habido 2 en Andalucía. Ha habido más de 50 niños y niñas en toda España que han quedado huérfanos por víctimas de violencia, menores. Quedarse huérfanos, o sea, tener un padre, un progenitor, porque en un porcentaje altísimo son progenitores, que maten a su madre, se quedan en una situación, imagínatelo, o sea, es que de pronto no tienen un hogar, con lo cual entras en una cadena complicadísima. Volviendo a lo mío, hace un momento hemos conectado con Benalmádena, está a punto se está investigando si un hombre ha matado a su mujer y después ha suicidado y si es un caso de violencia doméstica. Parece, todos los indicios hacen pensar que sí, y hay un menor que queda huérfano. Son 3 hermanos, pero uno de ellos es menor. Volvemos otra vez a la circunstancia. Yo creo que son cuestiones que nos hacen pensar si es razonable conmemorar y reflexionar un día como el de hoy, Día Internacional de las Niñas. El eslogan, el lema de este año es invertir en los derechos de las niñas, nuestro liderazgo, nuestro bienestar. Este es el lema. ¿Qué te parece? Me parece bien. Yo lo he estado leyendo, por eso de que venía a verte, y lo he estado leyendo un poquito más en profundidad. Sí al liderazgo de las mujeres. De hecho, fíjate que te he hablado de la Premio Nobel, porque nosotras necesitamos referentes. Sí necesitamos referentes y sí necesitamos ese bienestar social. Pero fíjate, cuando hablamos de referentes, y me quiero centrar un poco más en España,
¿Sabes quién se ha convertido en referente en España? Sí. La selección española de fútbol. Por ejemplo, ¿no? Y ha habido un montón de piezas informativas de niñas, por ejemplo, cuando fue el partido en Córdoba de niñas en las colas diciendo yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, ¿no? Algunas con el yo con Jenny o... bueno, esto es realmente maravilloso, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento, porque eso tiene que ver con el liderazgo. Es decir, todas las personas necesitamos referentes cuando estamos creciendo. Claro. Tener un referente en economía, tener un referente en aquellas áreas donde parece ser que nunca, en fin, no nos han dejado, porque cuando nos dejan, ya hemos dicho que cuando nos dejan, estamos ahí y nos quedamos además, ¿no? En el mundo del deporte, fíjate que lo importante que es, el otro día hablaba con esto, como esto va de conversación, lo que estamos haciendo, estuvo aquí Estefanía Martín Paló y me contaba que ella jugaba al baloncesto y que ella en un momento determinado podía haber sido profesional y ella tuvo que pensárselo 2 veces y declinar. Cuando los chicos, ante ese debate, suelen tenerlo muy claro. Pero me daba un ejemplo, me decía, cuando competíamos con la selección andaluza, a los chicos les regalaban el chándal, a nosotros no. Claro. En fin, me parecía que en el mundo del deporte, qué importante el campeonato del mundo de la selección nacional. Ha sido fundamental. ¿Cuántas chicas habrán dicho? Bueno, es que ha habido, es que además, quiero. sí, porque yo, que además por interés de todo tipo, por interés deportivo, porque Estefanía, compañera y amiga al baloncesto, pero yo en el fútbol, yo jugaba fútbol en el cole y bueno, más allá de anécdotas, pero efectivamente por interés de todo tipo he seguido muy de cerca todo lo que ha pasado en el Mundial. Digo, antes incluso de la famosa imagen esa que estamos tan hartas de ver, ¿no? De la agresión de... yo creo que todas esas piezas que he visto de todas esas niñas en las plazas viendo la selección diciendo yo quiero ser como yo quiero ser como ella, es que es muy importante, porque además efectivamente ni siquiera pensemos por ejemplo en gente que está en Málaga. Yo he estado dando formación de deporte y medios de comunicación en la provincia de Málaga, o no quería decir Málaga, quiero decir en capitales. Sí. Yo he estado dando formación en la provincia en cuestiones que tienen que ver con el deporte y los medios de comunicación, y y las niñas, tenemos que pensar en las niñas de los pueblos. Yeah. La dificultad de que haya que una niña pueda venir al Rosaleda a jugar. Digo, por ejemplo, ¿no? Entonces es fundamental tener referente. Y entonces me parece bien. Liderazgo tiene que ir además con el bienestar, y en este sentido estoy completamente de acuerdo. A mí lo que me ha preocupado cuando he leído, en fin, esto de la ONU, quizá lo único que me ha preocupado es debería de haber un poquito más como de normalidad a la hora de afrontarlo. Es decir, no queremos heroínas, queremos mujeres libres que puedan hacer lo que quieran. Ahí está. Ya está. Pues me parece que como mensaje está muy bien. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de las Niñas? Pues por todo esto que estamos hablando. Me está encantando porque con Meli tenemos una buena relación y puedo decir cosas como lo llevas todo apuntado en una agendita y todo a boli. Maravilloso, sí. Esto, ¿eh? Ya yo sí tengo ese puntito, sí. ¿Cómo se escribe tan pequeño? Tienes que tener la letra muy pequeña, ¿no? Sí, siempre me gusta coger notas en libreta. ¿Cuántas libretas tendrás? Muchísimas, pero también he tirado muchísimas, porque no quiero yo de acumular, en fin, hay que limpiar. Oye, ¿tienes algo más apuntado que quieras decir? Yo no sé, creo que hemos acabado bien. Es verdad que los datos que hay de violencia de género en menores en Andalucía son bastante llamativos y hay que ponerse un poquito más las pilas de lo que lo está haciendo actualmente la dirección, la Junta de Andalucía. Te lo puedo decir claramente porque estos datos no son asumibles. Si quieres te doy algunos, pero estos datos no son asumibles. Para terminar. Tenemos un 23%, el 23% de todas las mujeres, las niñas de España que están con orden de medida de alejamiento. El 23% de toda España está en Andalucía. Tenemos 150 menores actualmente con orden de protección. Hay que empezar antes. Ya. Es que hay que empezar antes. Fíjate que es otro dato, de las 50 mujeres, 51, si contamos a la última asesinada en Benalmádena, de las 51 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, un tercio son andaluzas.
es que tenemos que poner... Algo está pasando también en Andalucía y esto tenemos que mirarlo. Sí. Pues hoy es 11 de octubre y hoy se conmemora el Día Internacional de las Niñas y hemos querido celebrarlo, conmemorarlo y reflexionar sobre todo con una persona que sabe al respecto, que es Meli Galarza. Profesora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti siempre. Aunque no te cojas el puente, descansa lo que necesites. Sí, siempre. Y disfruta, que yo sé que lo haces. Gracias, Meli, Gracias, Roberto. por estar con nosotros. Día Internacional de la Niña. Y